Estamos grabando ahora. Ok, me presento entonces. Mi nombre es Diego Aravena, yo soy licenciado en Bioquímica, estudié en la Universidad de Chile. Actualmente me encuentro haciendo una tesis en fisiopatología, específicamente en coagulación, relacionada a shock séptico. La carrera de bioquímica es esencialmente una carrera química que se aplica a la biología, es decir, que nosotros tenemos una fuerte base en la química. Para si a alguna persona le interesa la carrera, tiene que saber que la base química, sino que tenemos muchos ramos de químicas para después poder entender procesos biológicos de esa manera. Sistemas químicos, termodinámica, equilibrio químico, etc. ¿Ya? Todo eso involucra la carrera. ¿En qué nos podemos desempeñar? Principalmente en investigación básica, ¿cierto? Nosotros podemos, somos los típicos científicos que estamos en el laboratorio con los tubos de ensayo, microscopio, las máquinas, etcétera, el delantal blanco, cuidando células. Podemos también trabajar en investigación para, por ejemplo, generar nuevas vacunas, eh, y en todo tipo de organismo, en el fondo. La bioquímica es algo general, algo que involucra tanto a las bacterias como a las plantas, como animales, como hongos, también los virus, que a pesar de que no se consideran todavía seres vivos, cumplen un rol biológico bastante importante. Así que eso, el estudio de las macromoléculas desde una perspectiva química, para aplicarla después a las ciencias de la vida. Eso básicamente. Bueno, y tengo experiencia en diagnóstico molecular, como pudieron haber visto en la publicación. Mi práctica la hice justamente en un laboratorio que se dedicaba al diagnóstico de eh, variantes genéticas que predisponen a cáncer hereditario. Así que ahí algunas PCR tuve que ir haciendo y algunas secuenciaciones de ADN para poder ver si el paciente tenía o no una variante que estuviera descrita como que le pudiera provocar en un futuro cáncer a temprana edad, con más probabilidad. Entonces voy a compartir pantalla de nuestro PowerPoint. Eh, Ahí está. Vamos a presentar. Ya no tengo a los participantes acá. ¿Dónde está? Chat. Ya aquí tengo el chat. Lo vamos a colocar por acá. ¿Qué más tengo? Mis participantes. Ya, ok. Estamos todos bien. Entonces esta es la ayudantía número 1, que trata de la primera clase que tuvieron, que según lo que me contaron y lo que estuve viendo fue método científico. Ya. Bueno, yo soy creador de una página muy joven y muy reciente que se llama Metabolismo Radical en Instagram, si quieren seguirla. Subo principalmente infografías de bioquímica, ¿ya? Y una que otra cosa también de anatomía, puede ser, o química, o cosas así, ¿ya? Son infografías de 2 páginas, ¿ya? Son 2 fotos, en realidad es una infografía grande cortada por la mitad, donde subo temas, por ejemplo, de qué es la célula, qué son las biomoléculas, qué son los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, y ahora estoy en la sección de eh, biología molecular, que es presión génica, ¿ya? Así que, si quieren seguirla, bueno, y también soy también reciente en TikTok, hago algunos videos explicando algunos conceptos de bioquímica o de biología en general, o de ciencia, que a las personas generalmente se los enseñan de manera confundida, ¿ya? Por ejemplo, he estado mucho insistiendo en que el ATP no es energía, por qué no es energía, qué es, por qué se ocupa el ATP, etcétera. Ya, por si quieren, tienen TikTok ahí, pueden buscar también metabolismo radical y les podría aparecer la página y les puede ayudar a resolver ciertas dudas. Y no está de más decir que a través del Instagram me pueden hacer preguntas directas por DM, ¿cierto? Ahí podríamos tener un poco más de interacción fuera de esta plataforma, ¿ya? Igual a veces estoy ocupado, así que, por favor, si me demoro en responder, perdonación. Ya, partamos entonces, partamos al tiro con preguntas, ya que esto es una ayudantía, vamos a partir inmediatamente definiendo qué es la química. ¿Quién me puede decir que entiende por química y qué busca conocer la química?
composiciones y propiedades de las cosas así como a un nivel atómico, podría decir. ¿Cómo, perdón? No escuché. Como, la composición y propiedades así como de las cosas, así como de lo material, pero a un nivel atómico. Ya propiedad y cosas de lo material, pero a nivel atómico. Ya, ahí tenemos un concepto, materiales y átomos, y propiedad. Bien, ¿alguna otra definición? Estudio a nivel atómico. Estudio a nivel atómico, la materia, ya. Entonces, ¿qué es el estudio a nivel atómico, el estudio de los materiales o de la materia? Ya. ¿Y qué busca conocer? Eh, ¿Qué cosa? Busca conocer, dijeron propiedades. ¿Qué busca conocer la química de eso? Eh, a ver. Se me fue lo que iba a decir. Reconocimiento, no reconocimiento. Eh, Como ver el comportamiento de los compuestos químicos, Ya, por decir comportamiento de así. los compuestos químicos. Sí, eso es parte de la química. Propiedades de la materia, reacciones, componentes. Bien, todo eso, ¿ya? ¿Y cómo lo podríamos definir como en una oración nomás? De la siguiente manera. Ciencia que estudia la materia, muy bien, su composición y sus transformaciones. Ya. En eso estamos claros entonces. Veamos qué más. ¿Y qué es la materia? ¿Qué es la materia? Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Es todo lo que nos rodea? Ya, todo lo que nos rodea. Sí, es una clásica definición, pero a mí no me gusta tanto en el sentido de que yo no me estoy rodeando y yo también soy materia. ¿Mm? Entonces, ahí me hace ruido esa definición. Se puede entender con que es todo lo que nos rodea, pero ahí me dejo afuera yo, en una definición así. ¿Qué dicen acá? Un objeto que ocupa un lugar en el espacio. Ya, objeto que ocupa un lugar en el espacio. Masa y volumen son conceptos claves. Lo que nos rodea y compone, componente principal de los cuerpos. Ya, mira, me gusta que tienen la idea, la concepción de lo que es la materia. Ahora, que ocupa un lugar en el espacio, eso es bastante relativo, porque no sé si esta semana vieron estructura atómica, se pudieron dar cuenta que entre los materiales que hay en el átomo, que es básicamente el núcleo y los electrones, hay vacío, ¿cierto? No están pegados, hay un espacio entre donde están los electrones, sus orbitales y el núcleo del átomo. Entonces ese vacío en el fondo también está ocupando el espacio. ¿M? No, ahí no puede haber nada porque está siendo ocupado por el vacío en el fondo. Entonces también es una definición complicada. Y como yo la entiendo, que es como muchos de ustedes dijeron también, o varios de ustedes dijeron en el chat, es que es la sustancia que compone nuestro universo. ¿Ya? Es la sustancia con lo que está hecho todo. Así que cuando dijeron los objetos, cuando dijeron lo que nos compone, es correcto, ¿ya? Yo entiendo la materia como una sustancia que compone nuestro universo. ¿Qué propiedades tiene la materia? Que tiene masa, ¿cierto? Que es la cantidad de materia y que también ocupa un volumen. Pero quizás lo del volumen no es exclusivo de la materia, pero sí es la sustancia que compone nuestro universo. ¿Y qué le puede pasar a la materia? ¿Qué le puede pasar a la materia? Transformarse, ya, transformar, sí, ¿Puede sufrir cambios? puede sufrir cambios, muy bien. Transformarse, juntarse, componerse, bien. Puede sufrir muchos cambios. Es decir, puede formarse, reaccionar, desplazarse, descomponerse, y ahí es donde chocan dos ciencias. Ahí es donde choca la química y donde choca la física. La física es como el estudio de la interacción de la energía con la materia, ¿cierto? Cómo se mueve la energía, cómo una materia puede desplazarse, cómo puede formarse, etcétera. Y la química lo que hace es estudiarlo, como ustedes dijeron, a nivel atómico, sus transformaciones,
sus reacciones, ¿ya? Entonces eso es lo que es la diferencia. La química es una de las ciencias más antiguas, así como las ciencias naturales más antiguas. Muy bien. Estados de la materia, sí. Esos tipos de cambios que involucran a la materia son estudiados por la química. Y se superpone con la física, como les digo, y por eso nace una ciencia bastante especial, bastante jaquecosa dentro de la universidad, la físico-química, ya que estudia la materia y sus transformaciones desde un ámbito físico también. Es bastante interesante. Y es como la bioquímica, entre la química y la biología también nace una ciencia jaquecosa, perturbadora, que se llama bioquímica. ¿Sí? Entonces tampoco es como que estén separadas estas ciencias como tal, sino que de alguna forma se relacionan entre ellas. Ok, entonces ya que sabemos qué es la química y qué es una ciencia y lo que estudia, tenemos que también saber qué ocupa el método científico, como toda ciencia, ¿verdad? Y aquí se los definí, como ustedes ya varios sabrán, que son una serie de procesos que permiten alcanzar el conocimiento, ¿cierto? Se basa en un razonamiento lógico. Es una filosofía en la ciencia, ocupar el método científico para llegar a una respuesta que sea válida. ¿Sí? Es una forma de validar el conocimiento que se adquiere mediante la ciencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso lo tenían claro. Muy bien. ¿Ya? Esto lo han repasado en otra ayudantía, así que por eso no le voy a dar tantas vueltas a la definición, pero quiero que nos fijemos acá. ¿Ya? Aquí les hice un esquema bastante icónico, de cierta forma, donde se ven iconos que representan etapas del método científico. Entonces me gustaría que ustedes me ayudaran a identificar qué significa cada uno. ¿Ya? Tenemos entonces primero un fenómeno, que sería lo que está acá, ¿cierto? Tenemos un fenómeno. ¿Qué sería esto? ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Qué tiene que pasar con el fenómeno para que ingrese al método científico? ¿Ya? Es una observación. Muy bien. Es observar. Ya, vamos a ponerle obs. Ya, a partir de una observación, ¿qué surge para que siga en el método científico? ¿Basta con mirarlo y hacerlo consciente? Un planteamiento de un problema. Cuestionarse. Exacto, plantear un problema. Surge un problema o pregunta. Después, ¿qué sigue? A partir de ese problema o pregunta, ¿qué es lo que debería pasar? Ya, una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? ¿Por qué una hipótesis viene después de una pregunta? Bien, Matilde, formular una posible respuesta, ¿cierto? Una respuesta hipotética. Entonces, esta sería la hipótesis. Disculpen que a mí me cuesta mucho escribir en el computador, pero por eso estoy hablando. Exacto, una explicación temporal. Básicamente es una afirmación que va a ser puesta a prueba. Es una hipótesis, es una información preliminar. Ya. Después de la hipótesis, ¿qué viene? ¿A qué nos lleva la hipótesis? A experimentar, ¿cierto? Entonces, básicamente poner a prueba. Ya. Una vez que ponemos a prueba, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos de esos experimentos?
Está muteado. Muteado. Y ahora sí, perdón, no sé qué pasó. Volvemos. Ya, íbamos acá. ¿Qué pasa después de una experimentación? Ya, pero antes, ¿qué pasa? Tenemos la hipótesis, experimentamos. ¿Qué resulta de los experimentos? Resultados. Entonces aquí son los resultados, esta parte de acá. Resultados, muy bien. Y después, una vez que tenemos los resultados, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos? ¿Qué deberíamos hacer como seres humanos después de tener un resultado? Analizarlos, muy bien. Y a partir de ese análisis, que sería como este proceso de acá, ¿qué debería surgir? Conclusiones, muy bien. ¿Y la conclusión qué va a ser? ¿Cuál es la base de una conclusión? ¿Cuál va a ser la respuesta? Va a ser una frase bonita y todo, sí. Pero, ¿en base a qué? ¿Qué va a ser la conclusión? ¿Qué nos va a permitir, finalmente? Comprobar nuestra hipótesis. Muy bien, comprobar la hipótesis. ¿Ya? Entonces, esa es la base del método científico en el fondo. Es, ¿cierto? Plantear una pregunta a partir de un fenómeno que observamos, ¿cierto? Entonces vamos a experimentar para responder la hipótesis. El experimento tiene que ser acorde a lo que queremos comprobar. Vamos a obtener resultados y esos resultados nos van a permitir generar una conclusión que nos va a decir si nuestra hipótesis es falsa o no es falsa. Oh, perdón. Mira, no sé qué onda, pero voy a apagar mi cámara ya para que podamos tener mejor conexión. Lo siento mucho, no me gusta estar hablando así como al aire, pero ya saben que estoy acá. Denme un segundito para reanudar. Un segundo. Ya, ¿se me escucha? Se escucha. Ya, va acá. Lo siento mucho, no sé qué pasa. Me da pena cuando pasa eso. Ya, continuamos entonces. Entonces, vamos a para definir, para conocer un poco más a profundidad esto. ¿Cómo se llama? Explícame mejor con palabras. De nuevo se cayó la cuestión. Explícale ya mejor con palabras. ¿Yo eso lo cachai? Exxon, Entron. No, eso no he visto nada todavía. Ya. De que se puede sacar, Voy a corregir una cantidad de electrones y eso equivale a la mitad Ya, de esperemos. exones. Muteate, Hay porfa. alguien que se Se escucha. van, ¿cómo se llama? Ordenando dependiendo de cuál molécula es la que ¿Quién está hablando? se ocupa. Por ejemplo, si una Hay alguien hablando, chicos, ¿se pueden silenciar, por favor? Están en lo mismo de ahora, los métodos científicos y eso me gusta. Apaguen el micrófono, por favor, que está hablando.
Es que tú eres lógica, es la física diferencial. ¿Sí o no, Renato? Que yo tengo muy buena memoria, esta buena memoria. Pero la física es lógica. La física es pura lógica. Más que el pensamiento. O sea, también es memoria, pero es Oye, más- Diego, tú estás ahí de host, muteala, po. física es mucho ¿Puedo? más razonamiento. Diego, si podís, si Ya. estás de host. Ah, ya. Bacán, listo. Perdón. Bueno, Tuve para que yo soy reiniciar el de host. router. Ya. Ahora sí, vamos a hacer entonces esta actividad de términos pareados. Tenemos entonces definiciones y conceptos y vamos a ver a qué corresponde. Tenemos que cambiar aquí donde está el signo de interrogación, vamos a poner un numerito dependiendo de el número de la definición. Primero, la primera definición dice, hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos. Si alguien me puede decir a qué corresponde abriendo el micrófono, porque si abro el chat se me tapa la tablita. Hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos. ¿Qué es? Observación, pregunta, hipótesis, diseño experimental. Observación. Muy bien. ¿Cierto? Observar es básicamente hacer consciente un fenómeno con nuestros sentidos. Se llama observación, pero no solamente puede ser con los ojos, también puede ser con el oído, puede ser con el tacto, con los sentidos. ¿Ya? Esa es básicamente una observación. Entonces, observación número 1. 2. Es una afirmación preliminar, en simples palabras, una suposición que respondería a la pregunta planteada. ¿Qué es? Hipótesis. Hipótesis, muy bien. Entonces la 2 corresponde a la hipótesis. 3. Surge de la observación. Trata de cuestionar el porqué del fenómeno, el cómo, los cuales, etc. ¿Qué será? Pregunta de investigación. Muy bien. Pregunta de investigación. Y finalmente sería procedimientos replicables, los cuales mediante la obtención de resultados podrían confirmar o refutar la hipótesis. La que falta, diseño experimental. Muy bien, excelente, son sequísimos. ¿Ya? Bacán. Entonces aquí les puse las definiciones. Ya son las mismas que están en la tabla. Observación, hacer consciente de un fenómeno mediante los sentidos. Pregunta, surge de la observación, trata de cuestionar el porqué del fenómeno, el cómo, los cuales, etc. Hipótesis, es una afirmación preliminar. En simples palabras, una suposición que respondería a la pregunta planteada. Diseño experimental sería de procedimientos replicables, los cuales mediante la obtención de resultados podrán confirmar o refutar la hipótesis. Bien, entonces vamos con las preguntas. Estos son desafíos. Vamos a dar un tiempito como para pensar. En una reacción se tiene el siguiente experimento. Una reacción química ocurre de la siguiente manera. A más B da un producto C, como se muestra ahí. Una científica lleva a cabo esta reacción en dos medios. Uno a pH neutro y otro a pH ácido, con la misma concentración de reactantes A y B durante un tiempo de 2 minutos para luego medir la concentración de producto C. ¿Ya? Tienen que entender este experimento. ¿Cuál pudo ser la pregunta de investigación? ¿Cuál pudo ser la pregunta de investigación? Esta es abierta, no tiene alternativa. Pero como les dije, todo tiene que estar acorde a una observación. ¿Qué resultado tendremos en cada caso? Ya, si bien es una pregunta, Matilde, la pregunta de investigación recuerda que iba antes del diseño experimental. ¿Ya? Entonces tiene que ser algo que la haya llevado en el fondo a hacer esto. ¿Qué ocurrirá al mezclar el ácido y la base? Ya, ¿pero dónde tenemos ácido y dónde tenemos base? ¿Qué concentración se obtendrá? Ya, podría ser. Pero necesito una pregunta que sea concreta y completa.
Así como que este experimento sea para responder esa pregunta, con todos los datos que ahí aparecen. Ya, a ver, vamos pensando, vamos por partes. Estos son los razonamientos científicos, ¿ya? Perdón. Entonces, una reacción química ocurre de la siguiente manera. A más B igual a C. Nos dan que si mezclo A y mezclo B en algún medio, nos va a dar un producto C. ¿El cambio de pH era algo diferente? Interesante. ¿Y diferente como qué? Por ahí puede ir la cosa. ¿Puede el pH influir en la concentración? ¿Ya concentración de qué? Recuerden, tiene que ser completa. El experimento está diseñado en base a esa pregunta. Cuando ustedes los plantean, tienen que ser objetivos, tienen que responder una cosa, que es la que se les cuestionó en el momento. De los reactantes, ya. Pero aquí se miden los reactantes del producto. El producto. El producto. Entonces tendría más sentido decir el pH puede influir en la concentración del producto y aún falta. Aún falta. ¿Qué otra variable tenemos en el experimento? El pH ácido y el neutro. Ya tenemos pH y aquí se nombró. ¿Puede el pH influir en la concentración del producto? Ya. ¿Y qué otra variable hay? ¿Cuál otra variable identifican ahí? El tiempo. El tiempo. Muy bien. ¿Qué podemos medir del producto C con base a dos reactantes A y B, pH ácido y neutro, en este tiempo determinado? Muy bien, Mariano, por ahí va. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Aquí tenemos distintas variables, ¿cierto? Tenemos que la concentración de reactantes en ambos medios es igual. Tenemos dos medios, uno neutro, que puede ser agua, y uno ácido, que puede ser agua con vinagre o algún ácido por ahí por el estilo. ¿Ya? Entonces, la concentración de los productos iniciales, o sea, perdón, de los reactantes, no va a afectar a la concentración final como tal. ¿Por qué? Porque es la misma en medio neutro y medio ácido. Entonces, ¿cuál es el factor determinante acá para responder la pregunta? ¿Qué es lo que varía en el fondo en el experimento? ¿Cuál es el punto que yo hago cambiar para que me salga un resultado distinto supuestamente? El tipo de pH en el medio. Exacto, el tipo de pH del medio. Perfecto. Entonces una pregunta sería más o menos así. ¿Cómo será la velocidad de esta reacción en un medio ácido? Por ejemplo, ¿ya? Porque este experimento fue diseñado con tal de medir el producto C. Y si yo en 2 minutos obtengo más producto C en el medio ácido que en el neutro, significa que en el medio ácido la reacción ocurre de manera más rápida, ¿ya? Entonces esa pudo ser una pregunta de investigación que llevó a resolver que se llevó a resolver con este experimento, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguien no la entiende que me pueda hacer algún gesto como levantar la mano para poder explicarla mejor? ¿Todo claro? Bacán. Bacán. Cualquier cosa, por favor, no duden en preguntarme, para eso estamos. Ya. Y ahora, ¿cuál pudo ser la hipótesis que llevó al diseño de este experimento? ¿Cuál pudo ser la hipótesis? Ustedes me definieron lo que era la hipótesis, entonces deberían saberlo.
El nivel de pH influye en la velocidad de la reacción. ¿Ya? Nivel de pH, aquí no se prueban distintos niveles, así que yo le sacaría esa palabra, pero está bien la idea. El pH, ¿cierto? Si el pH es ácido o no, influirá así como en la velocidad de reacción. Entonces, la hipótesis es como el pH influye en la velocidad de reacción. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En que yo pruebo solo dos pH. Pruebo uno ácido y uno neutro. ¿Cuál falta? Alcalino, muy bien. El básico, que es la otra parte de la escala pH. Ya, entonces, esa hipótesis está muy abierta para este experimento. Debería ser más acotada, más directa. Reformula tu hipótesis, Mariano, y hazla más directa, como para hacer este experimento. ¿Cuál podría ser la hipótesis? El pH ácido influye en la velocidad de la reacción. Bien, esa puede ser una hipótesis correcta. ¿Ya? ¿Qué puse yo? La reacción química ocurre más rápido en un medio ácido que en un neutro. También es una hipótesis. ¿Por qué? Porque no lo he comprobado. Pero voy a hacer un experimento que responda a esa, o sea, que confirme eso. ¿Sí? Entonces, bien, tiene que ser una respuesta preliminar a la pregunta que yo hice. Acá. ¿Se entiende todo bien? Pasamos a la siguiente. Juanita dice que sí, si alguien dice no, no. Ya, muy bien, muy bien. Aquí tengo otra, y esta sí es la alternativa, más parecida a la PDT. Ojo, ¿qué procedimiento se podría realizar para comprobar que una sustancia es capaz de modificar su color dependiendo de la acidez o basicidad, es decir, el pH, del medio en donde se encuentra? ¿Qué procedimiento se podría realizar para comprobar que una sustancia es capaz de modificar su color dependiendo de la acidez o basicidad del medio donde se encuentra? Y tengo tres alternativas que me dan. A. Añadirle un ácido a un medio neutro con la sustancia y observar el cambio de color. B. Añadirle una base a un medio neutro con la sustancia y observar el cambio de color. O C. Preparar soluciones a distintos pH y añadir la sustancia para observar el cambio de color en cada una. ¿Qué procedimiento puede responderme esa pregunta? C. Tantas dudas, tienen que estar seguros de sus habilidades. ¿Y por qué no la A y la B? Porque solo se estaría comprobando sobre una. No habría con qué comparar. Exacto. Muy bien. Excelente. Eso es. Si la pregunta es que cambia de color a distintos pH, el experimento más correcto es que yo la pruebe a distintos pH. ¿Ya? En cambio, la A y la B estoy probando solo una parte de la escala de pH. Entonces, efectivamente puede cambiar de color, pero eso me responde que cambia dependiendo de la alcalinidad o basicidad. No, solamente de una. Entonces, si yo preparo distintas soluciones a distintos pH, añado la sustancia y veo el cambio de color en cada una y puedo comprobar si efectivamente, dependiendo si es ácido o básico, cambia a un color distinto. Perfecto. Muy bien, andan súper flash. Son expertos en esto. No necesitan esta cantidad. Ok, vamos con los siguientes términos pareados para continuar con el método científico. Aquí vamos como con la última parte del método científico. Ya, definición. Hecho o afirmación tan obvia a la razón que se toma como realidad sin experimentación. Por ejemplo, si A es un número entero positivo, A partido por 2 es menor que A. Eso no necesita comprobación porque es algo obvio. ¿Qué es?
Conclusión, teoría, ley, axioma. Axioma. ¿Un axioma? Bien. Los axiomas son realidades tan obvias que se toman como verdad sin necesidad de comprobarlas. Se ocupa mucho en matemáticas, ¿sí? Generalmente son los postulados matemáticos, porque es difícil llevarlo a experimentación. Pues entonces, si la álgebra coincide, y en este caso, por ejemplo, si A es un número entero y lo parto por 2, la mitad de A es menor que A, es un axioma. ¿Ya? ¿Se entiende? 2. Conjunto de conclusiones, enunciados o postulados, dentro de un marco de investigación que pueden explicar un fenómeno común. Ejemplo, teoría celular. ¿Adivinan qué es? Teoría. Teoría, muy bien. ¿Saben cuál fue el error que hice acá? ¿Se acuerdan que después hay una diapo con todas las definiciones? Se volvió a borrar el ejemplo. Ya. 3. Afirmación que surge del análisis de los resultados experimentales que afirma o refuta la hipótesis. Conclusión. Bacán. Y finalmente, proposición que establece una relación constante entre variables, ya sea de manera matemática o con lenguaje formalizado. Sí, la que falta, ¿cierto? Una ley. Muy bien. Entonces aquí, como siempre, tienen sus definiciones correspondientes. Ven, ahí está, ejemplo de teoría celular. ¿Ya? Y tenemos que entender, de cierta forma, esto es a criterio de cada ciencia, ¿ya? Pero así como lo veo yo en las ciencias naturales. Las conclusiones, ¿cierto?, están dentro de una teoría. Porque las teorías surgen a partir de conclusiones, de diversas conclusiones. Y las leyes, que son esas definiciones, o definiciones matemáticas o de lenguaje formalizado, que establecen relaciones entre distintas variables, las vamos a encontrar tanto independientemente como también formando parte de ciertas teorías. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley fundamentalmente? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, la teoría celular es una teoría y la ley de Ohm es una ley? ¿La ley está ¿La teoría comprobada? puede ser refutable? Ya, por ahí es como lo que... Es difícil encontrar como la línea definitoria cada una, pero claro, las teorías siempre dejan como espacio a la refutabilidad, claramente, porque si cambia algo, la teoría se puede quedar entera. Pero la evidencia, ¿cierto? Las conclusiones van afirmando cada vez más esta idea que va creciendo como teoría. En cambio, las leyes, como son realidades modeladas matemáticamente, por ejemplo, se supone que ocurren así en la naturaleza porque así se demuestra. Y la ley de Ohm lo hace así, ¿cierto? Por ejemplo, relaciona la intensidad de corriente con el voltaje, ¿ya? Entonces, a medida que esto aumenta, esto también aumenta. A medida que esto aumenta, esto disminuye. Entonces, establece relaciones de esa manera. Claro, se supone que la ley no deja espacio a la duda. Es como lo que se toma como una realidad absoluta, pero básicamente por la base que tiene. Se puede modelar matemáticamente o se puede expresar en lenguaje formal y sea lo que sea las personas, por ejemplo, que hagan un experimento, independiente del área que sea, ese experimento va a cumplir con las leyes supuestamente, ¿sí? No necesariamente con la teoría, porque podría cambiar algo cuando uno la intenta refutar. Ya, y vamos a ver una última cosita. ¿Cómo se ordenan los datos de los resultados? Yo les puse dos ejemplos, tablas y gráficos, ¿sí? A ver qué dice Mariana acá. Y las leyes pueden apoyar las teorías, como las leyes de herencia que complementan la teoría de los... Claro, sí, por eso, las leyes pueden englobar a las teorías, pueden estar apoyando ciertos postulados. Eso es correcto. Ya, ¿cómo se ordenan los datos de los resultados? Tablas y gráficos. Las tablas pueden ser de esta forma, son ejemplos. Variable 1, variable 2. Yo ordeno variable 1, que puede ser el tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Variable 2, que puede ser concentración de producto, 1 molar, 2 molar. Entonces ahí yo tengo
que a medida que aumenta el tiempo, la concentración aumenta. Y puedo sacar conclusiones a partir de este orden de los datos. También pueden ser así, grupos 1 y 2 con distintas condiciones, por ejemplo, pH ácido, pH alcalino, resultado 1 puede ser color del reactivo, resultado 2, no sé, cambio de acidez. ¿Ya? Entonces yo puedo poner mi grupo experimental y puedo también ordenar los resultados de esta manera. Son distintas formas de poder ordenar estos conjuntos de números que nos salen, ¿cierto? Para poder llegar a un análisis correcto y una interpretación. Y los gráficos generalmente coinciden con las tablas. De hecho, los gráficos muchas veces nacen a partir de tablas. Por lo tanto, se dice que en un artículo, cuando uno coloca gráficos y tablas, y la tabla dice lo mismo que el gráfico, es redundante, porque el gráfico ya se explica por sí solo. Y la ventaja que tiene el gráfico es que de por sí es visual. En una tabla podrían estar los datos desordenados u ordenados, y nosotros tendríamos que interpretar si eso aumenta, disminuye, etcétera. Pero en un gráfico lo vemos por el dibujo, si es que aumenta o disminuye. Y existen distintos tipos, como por ejemplo gráficos de barra, que pueden ser para ordenar esta tabla de acá abajo, donde en el eje X tendríamos los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y aquí la magnitud de lo que estamos midiendo. También gráficos que son estos se llaman de dispersiones lineales, creo que se llaman así. Pero el típico gráfico donde nosotros vemos una línea de tendencia que puede aumentar o disminuir dependiendo de la variable. Y aquí en el eje X vamos a tener la variable independiente, es decir, la que nosotros controlamos, y en el eje Y vamos a tener la variable dependiente, que es la que cambia a partir de la variable independiente. Por ejemplo, demos un ejemplo de variable independiente, que se puede ocupar en un experimento. Tiempo, temperatura, muy bien. En caso de biología puede ser intensidad de luz para medir tasa fotosintética, que sería la variable dependiente, ¿cierto? Entonces yo controlo la variable independiente y a partir de eso, como consecuencia, surge una variable dependiente, ¿ya? Y va cambiando esta. Entonces lo interpreto de esa forma. Por ejemplo, en este gráfico puedo decir, mira, a medida que aumento la variable independiente, por ejemplo, el tiempo, la variable dependiente, que puede ser concentración de producto, tiende a aumentar hasta llegar a un máximo y a partir de cierto tiempo empieza a disminuir de nuevo. Así lo interpreto. Y hay otros más complicados, como por ejemplo diagramas de distribución, como los que se ven acá, en donde tengo variable dependiente, independiente también, y estos son como datos poblacionales, ¿ya? Supongamos edad de los individuos por región analizada, y aquí me aparecen distribuciones distintas, entonces yo puedo sacar ciertas conclusiones según la tendencia. Y aquí se observan, por ejemplo, datos anómalos, que es donde se escapan mucho de la tendencia, en el fondo. Y esos son distintos tipos de gráficos, y se pueden ordenar de esta forma los resultados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo bien? No hay preguntas. Muy bien. Ya. Entonces vamos con otra pregunta, otro desafío. Un científico describe los resultados de su experimento de la siguiente manera. La concentración del producto P de la reacción aumenta en función del tiempo hasta cierto instante en donde se mantiene constante. ¿Qué gráfico representa los resultados que describe el investigador? Oh, perdón. ¿Qué gráfico podrá describir los resultados? El B, ya. El A. Y ahí tenemos una pelea entre B y A. ¿Qué más? ¿Quién vota? ¿Quién vota? B. Ya, B, B. ¿Quién fue la primera persona que puso B? Juanita. Juanita, ¿nos podrías explicar por qué el B? ¿Por qué te tinca a ti que es el B?
Por cómo está el gráfico. Ya, ¿y cómo está el gráfico? ¿Cómo lo ves tú? Yo me fijé en ¿Por el qué? orden de ¿Ya? concentración y tiempo, porque como Ya. menciona ahí en la pregunta, habla de la Ujú. concentración del producto con relación al tiempo. Entonces la variable es la concentración. Muy bien, ¿cierto? El tiempo en este caso es la variable independiente, que es lo que yo controlo. Y la concentración sería lo que yo mido en función de mi variable independiente, es decir, cambia en función del tiempo. Por lo tanto, el más correcto en este caso sería el B. ¿Por qué el A no es? Porque si yo analizo esto, digo que en el tiempo aumenta hasta cierto punto, donde después, ¿qué pasa? Disminuye, muy bien. Es decir, como que se puede degradar el producto, por ejemplo, y yo mido la concentración al tiempo y veo que hay menos hasta llegar a casi cero. En cambio, en el B me dice que aumenta la concentración hasta cierto punto y después en el tiempo no cambia más, se mantiene constante. Esta es la concentración y no varía. ¿Ya? Tiene pendiente nula. Muy bien. Y esta no, porque tiene las variables cambiadas. No tiene sentido decir que a medida que aumenta la concentración aumenta el tiempo, ¿cierto? Sería como muy extraño, sería como una manipulación al universo. Entonces yo cambio la concentración del producto B y el tiempo se modifica. No es coherente. ¿Ya? Así que es la B. Otra. En 1785, Antoine Lavoisier manifiesta que en una reacción química realizada en un sistema cerrado, la masa de los productos es equivalente a la masa de los reactivos iniciales, aunque este fenómeno ya había sido confirmado en 1748 por Mikhail Lomonosov. ¿A qué corresponde esta afirmación? ¿A una hipótesis, a un diseño experimental, una teoría o una ley? Ya Juanita dice D, ley. ¿Alguien más? ¿A qué corresponde? Necesito participación, no me sirve que alguien responda nomás. Ya, Scarlett dice teoría. D de Diosito. C, es decir, teoría. D, teoría. Ya. Una persona que votó por teoría, que me justifique por qué, y una persona que votó por ley, que me justifique por qué piensa que es una ley. Yo considero que ley, de primera porque, no sé, como que se refutan entre sí dos científicos y además que como que involucra términos matemáticos, que es como este más concreto, supongo. Ya. Entonces, ¿qué sería según tú? ¿Que no te escuchas? Ley. Ley, ya. Ley y otra persona que haya dicho teoría, ¿por qué teoría y no ley? ¿No está comprobado? ¿En qué sentido podría ser eso, Scarlett? ¿Comprobar qué? A ver, si él no sabía que era una ley, ¿se podría decir que es una hipótesis? Pudo haber sido alguna vez una hipótesis, claramente. Puede haber sido la respuesta a un experimento que lo llevó a afirmar eso. Sí está comprobado. Dice que está confirmado. Ya, por ahí va, ¿cierto? De hecho, Lavoisier lo confirmó en 1785, ¿ya? Pero él fue el famoso que acuñó esta frase,
pero en el pasado, en 1748, un científico ya lo había manifestado. Por eso dice, aunque este fenómeno ya había sido confirmado en 1748. Ya. Aquí entra en juego la definición. Ya una teoría es un conjunto de conclusiones. Conclusiones, muy bien. Que explican un fenómeno global. Entonces una teoría podría ser por qué ocurre cierta ley, ¿ya? O por qué, ejemplo, la teoría celular. Toda célula viene de otra predecesora. Excelente. Todo organismo está compuesto por al menos una célula. Excelente. Pero ahora los hago pensar. Toda célula viene de otra. ¿Y de dónde vino la primera célula? ¿De otra? ¿Por qué fue la primera entonces? ¿Ah? Entonces teoría celular. Y todo organismo está compuesto por al menos una célula. Y si existen organismos que no están compuestos por células, si yo encuentro un organismo en algún planeta que no está compuesto por una célula, está compuesto por otra cosa. Por ejemplo, no sé si alguien vio Steven Universe, las gemas de cristal estaban compuestas por luz. Y estaban vivas. ¿Sería válida esa teoría en ese momento? No, ¿cierto? Es decir, la evidencia que tenemos nosotros apunta a que todo organismo está compuesto por al menos una célula, que la célula es la unidad estructural, la célula es la unidad funcional, etc. Pero si algo cambia ese paradigma, esa teoría se cae. En cambio aquí, alguien está diciendo, en general, en cualquier reacción química realizada en un sistema cerrado, la masa de los productos es equivalente a la masa de los reactivos iniciales. ¿Hay una relación matemática? Sí. ¿Se puede comprobar matemáticamente? Sí. Tienen que ser iguales en un sistema cerrado. Es decir, está aplicando a un sistema ideal esta afirmación. Y sí, como dice Tania, es la ley de conservación de la masa. Pero claramente no lo podía poner así porque era como ejemplo de teoría celular y van a saber al tiro. Pero sí, en este caso es una ley, porque está hablando de una generalidad y siempre hay que ocurrir y siempre hay que tomarla en consideración cuando vas a hacer un experimento. Y también hay propuestas de por qué esto ocurre así, o sea, esta ley está manejando también ciertos experimentos para confirmar por qué ocurre esto, qué explicación tiene de que esto se mantenga así. Teorías de equilibrio, ciertas teorías de reacciones químicas, físico-químicas. Aquí no entran las reacciones nucleares porque ahí sí que nos vamos a otro campo y ahí la materia no se conserva, porque hay que tener en cuenta la famosa ecuación de Einstein, que energía es igual a masa m por c al cuadrado, muchas cosas. Ya, pero esto es una ley dentro de la química, la ley de conservación de la masa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió por qué no es una teoría? Exacto. Y si yo de cierta forma midiera que el producto es menos que el reactante, ¿significa que estoy yendo en contra de esta ley de conservación? ¿Qué tendría que hacer? ¿Significa que yo descubrí algo donde eso no se cumple? Podría pasar que yo haga una reacción y de repente mido el reactante y el producto y las masas son distintas. A lo mejor fallé en el método, muy bien, eso me puede llevar a que falle en el método. Entonces lo estamos tomando como una realidad. Lo estamos tomando como una realidad, por eso tiene más sentido que sea una ley. Y si no, podría ser que falle en el método o no es una reacción química y es una reacción nuclear. O sea, no sé cómo podría ser una reacción nuclear en el laboratorio, no creo que sea muy compatible con la vida, pero en ese caso podría pasar, entonces se escapa de esa ley. Dice, una reacción química, esto se mantiene, y si no es química, no tiene por qué cumplirse la ley, en el fondo. Profe, Ajá. ¿y ha pasado alguna vez que una ley la han postulado como ley y después la
¿Lo tienen que bajar porque descubrieron algo malo? A ver, en estos momentos no se me ocurren ejemplos de eso. Hay cosas que han intentado tomarse como ley, pero se han refutado, como por ejemplo el dogma central de la biología molecular, que hablaba de que siempre el ADN pasa a ARN y después pasa a proteína, y eso siempre es así. Y le pusieron dogma por eso, porque era una cuestión así como esto siempre va a pasar, es un dogma, así como que no tiene refutabilidad. Esto es así porque todos los experimentos apuntan a eso. De repente se descubre los retrovirus y te das cuenta de que el ARN también puede pasar a ADN. Y cambia ahí el paradigma y dice, como, ya, esto no era una ley, porque esto puede seguir cayéndose. Que el ARN no se puede replicar. Descubrieron también un virus. Oh, mira, existen polimerasas ARN dependientes. Entonces no es necesario que exista ADN para que se replique el ARN. También se cae así como otro pedazo del dogma central. Pero en el fondo el dogma nunca fue una ley. Así que no conozco ejemplos de leyes que hayan como caído de ese nivel. Quizás la ley de conservación de la masa tuvo que haber sido modificada por, como les digo, en vez no es cualquier reacción, sino que en reacciones químicas, porque en reacciones nucleares que también involucran átomos, esto no se cumple, pero es otro tipo de reacción, es otro fenómeno, no se explica por la química. Claro, las leyes de Newton son como, claro, es que siguen sirviendo si nos movemos dentro de un marco de referencia, si la ley tampoco es como una verdad universal. Newton dice, por ejemplo, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y eso es nuestro sistema de vida, ¿cierto? La física no cuántica y no la física del macrocosmos, eso se cumple. ¿Mm? Eso se cumple, sí, así que dentro de nuestro mundo claramente es una ley. Y masa siempre va a ser, fuerza siempre va a ser masa por aceleración. Es una relación matemática. ¿Ya? Y eso va a ser aquí siempre igual. Ahora, si cambiamos a física cuántica, ahí ya la cosa cambia, ¿cierto? Sabemos que no existe todavía una teoría del todo que explique que una la física del macrocosmos con la física cuántica. Así que ahí hay que enmarcarla dentro de un sistema, en el fondo. Las leyes no son universales, sino que están dentro de cada materia. Como lo que pasa con las reacciones nucleares, vuelvo a lo mismo. Ya, y este es el desafío final y con esto finalizamos nuestra tutoría. Esta quiero que nos tomemos el tiempo de pensarlo y si alguien lo hizo, que nos explique, ¿ya? Primero, método científico. Desafío final. Un átomo de número atómico Z igual 10 presenta una masa atómica A igual 20 unidades de masa atómica, una unidad de medida de la masa. Si la masa de un protón es m, ¿cómo se puede calcular la masa que aportan los neutrones de este átomo? No considere la tabla periódica. Es decir, no piensen qué elemento es, no piensen dónde está ni nada de eso, sino que con la información que dan acá. Los voy a ayudar un poco. Primero, ¿qué nos piden? ¿Qué nos están pidiendo? Esto es lo que yo hago siempre como para resolver este tipo de problemas. Primero identifico qué nos piden, precisamente. Se puede calcular la masa que aportan los neutrones del átomo. Exacto, la masa de todo el conjunto de neutrones. ¿Ya? Es decir, tenemos el núcleo y nosotros sabemos que el núcleo atómico está formado por protones y neutrones. ¿Cuánta masa aportan los neutrones en ese núcleo? ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. La masa del conjunto de neutrones del átomo. ¿Y qué datos tenemos? Número atómico, número másico. Masa atómica. Ya tenemos el número atómico, tenemos la masa de un protón. ¿Qué más? El número másico, muy bien. ¿Qué representa cada uno? ¿Qué representa el número atómico? Z,
Protones. Muy bien. El número de protones. Eso es el Z. ¿Y el número másico? Másico. Bien. Es la masa de los neutrones más los protones. Entonces, tenemos el Z que representa el número de protones, el A que representa la masa atómica del núcleo, porque los electrones son despreciables en términos de masa, y la masa de un solo protón, que en este caso es M. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Primero, con eso, ¿se puede deducir lo que nos piden? ¿Es factible? No sabe. ¿Sí se puede? Entonces tenemos acá que tenemos 10 protones. Esta es la letra. Tenemos 10 protones porque Z es igual a 10. ¿Ya? Tenemos que 20 UMA, o unidades de masa atómica, es masa de protones más masa de neutrones. Nos están pidiendo esto. Qué mal, Dios mío, qué mal escribo. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Con esa información se puede sacar? Ya, o sea que sí se puede. Ya. Alguien que abra el micrófono y me explique cómo se podría hacer. Por favor. ¿La masa de los protones es 10? No, la masa de los protones es M. Es como si te dijera la masa de un protón es X o Z. Perdón, Z no porque coincide con el número atómico. Que te dijera que la masa de los protones es caballito. Ya, es un número que no lo quise dar, pero quiero saber si podemos responder la pregunta, si podemos llegar a alguna expresión que responda a la pregunta. Supongamos que la masa del protón después la podemos buscar en los libros, ¿ya? ¿Cómo sería? A igual Z más N. ¿Ya? ¿Y cómo surge esa relación? Vamos que se puede. ¿Puedo obtener la masa de los 10 protones que tiene? ¿Cuál sería la masa de los 10 protones? ¿10? No, no es 10. ¿Cuál es la masa de un protón? Según la pregunta, recuerden, no vean la tabla periódica, no busquen nada. M. De un protón es M. ¿Cuál es la masa de 10 protones? 10 por M, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, un protón
pesa M, 10 protones pesan X, una regla de 3 simple, ¿cierto? Entonces me quedaría que X es igual a 10 por M. Si un protón vale M, 10 por M son la masa de 10 protones. Bien, entonces tenemos la masa de los 10 protones. Listo, ¿qué tenemos que hacer ahora teniendo la masa de los protones? Reemplaza la fórmula del número másico y después Ya, despeja. entonces tenemos que A es igual a la masa de los protones, masa protones, más la masa de los neutrones. Entonces, A tendría que ser igual a 10M, ¿cierto? Más la masa de los neutrones. Entonces, ¿cómo obtengo la masa de los neutrones? ¿Puedo obtenerla a partir de esto? Creo que sí. ¿Cómo podría ser? Fíjense, tenemos el A. ¿Nos dan el A en la pregunta? Bien, reemplazar el A, porque el A lo tenemos, es 20 UMA. ¿Ya? Entonces, 20 UMA es igual a 10 por M más la masa de los neutrones. Paso este como una ecuación para acá restando, entonces me queda que 20 UMA menos la masa de 10 protones es igual a la masa que aportan los neutrones. Y esa sería mi respuesta, esa sería mi expresión matemática que me permite determinar eso. Entonces, más ordenadita sería masa de los neutrones, va a ser igual a 20 menos 10 por M. Así se obtiene. Buenísimo. A partir de a partir de los resultados, o sea, de los datos que me otorgó la pregunta. Muy bien. Muy bien. O sea, esta pregunta, como no me otorga este número, yo no la puedo responder directamente como un número, como una expresión. ¿Ya? Así que sí, podemos deducirlo. Sí, costó, pero la idea es que nosotros vamos desarrollando este tipo de pensamiento. A mí también me costaba. ¿Ya? Así que masa que aportan los neutrones, que sería el Mn, 20 menos 10M. Perfecto, esa era la respuesta. Ya, ahí respondimos eso. Entonces, hipotéticamente yo puedo buscar en internet cuánto pesa un protón y puedo ver la masa que aporta el conjunto de neutrones, ¿cierto? Y ahora, fíjense, ¿podemos deducir la masa de un neutrón en función de esta información? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Podemos deducir la masa de un solo neutrón a partir de esta información? ¿Dividir por qué o por cuánto? ¿20 dividido en 10? ¿Por qué en 10? Recordemos que lo que sacamos anteriormente era la masa total de neutrones. Mariana dice no, porque los neutrones varían según el isótopo y además no conocemos M como para ejecutar la división. Ya, pero supongamos que M lo podemos buscar en internet, lo determinante es justamente lo que dice Mariano. No sabemos cuántos neutrones tiene el átomo y no lo podemos asumir tampoco. ¿Ya? Tendríamos que investigarlo. Z representa el número de protones, pero no de neutrones. Hay átomos de igual Z que presentan distinto número de neutrones, isótopos se llaman, como el hidrógeno y sus dos isótopos, deuterio y tritio. El hidrógeno tiene solamente un protón, ¿ya? Y tiene un electrón. Voy a aquí a anotar. Tiene solamente un protón. Oh, me carga cuando esta barra se baja.
perdón, acá, tiene un solo protón y un electrón dando vuelta aquí. Y el deuterio es el hidrógeno pesado, que tiene un protón, un neutrón y un electrón dando vuelta, y el tritio es el hidrógeno radiactivo, que tiene un protón, dos neutrones y un electrón aquí dando vuelta. Entonces, no podemos asumirlo. Exacto, los más comunes que has visto son el carbono 2 y 14. Y eso, los isótopos, en este caso isótopos atómicos, varían en el número de neutrones, porque los protones, o sea, el Z, que ya lo tuvieron que haber visto quizás con el profe Jorge, es el carnet de identidad del átomo. Es decir, el Z nos va a dar qué elemento es. Si tiene Z igual 1, va a ser hidrógeno. Si tiene Z igual 2, igual 2 va a ser helio. Z igual 3, Z igual 3 va a ser litio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, claro, con la información que nos presentan acá, nosotros no podemos deducir el número el peso de un solo neutrón porque no sabemos cuántos neutrones tiene. Podría ser el caso de que sea un isótopo. Entonces no podemos afirmarlo. Y a eso iba esta pregunta de desafío. Iba a que nosotros pudiéramos identificar hasta dónde podemos llegar con nuestras conclusiones. No podemos asumir la realidad. Tenemos que buscar información que nos respalde. ¿Ya? Entonces, sin más información que esta, no podemos inferir la masa de un solo neutrón porque no conocemos el número de neutrones. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, entonces, la tutoría. Estoy abierto a preguntas, si es que alguien quiere realizarlas. Ahora que no estoy presentando, prendo mi camarita de nuevo. Opiniones, preguntas, algo que quieran decir. ¿Les costó? Terminamos casi a la hora. De nada, espero verlos el otro viernes. Sé que es un día pesado para Progress, pero las ganas de salir adelante son mucho más fuertes. Todo sacrificio será recompensado. Soy uno cargado. ¿Cómo? Sí, es muy recargado. Estuvo bien pesado. Ah, qué bueno que te gustó, Scarlett. De nada. Se explica muy bien. Oh, qué bueno que lo hayas notado así. Eso me hace muy bien. ¿Te riste mucho? Yo voy a decir las clases, no me gustan las clases serias. Además, una ayudantía. No estaba acá para enseñarles, sino que como para repasar las cositas que ya habían visto. Las ganas de Chile superan la PTU. Ay, sí. ¿Qué vamos a hacer, no? Algún día vamos a llegar al gobierno y vamos a cambiar todas las cosas ya. ¿Va a hacer preguntas tipo ensayos después? Claro, no, esto era para introducirles y hacerles pensar un poquito en el método científico. Y habían algunas acá que eran de ensayos, solamente que yo les quité algunas alternativas que encontraba que no iban al caso, como para responder directamente las dudas, pero sí, vamos a tener ejercitación de ensayos, oficialmente. Y tips también, sí. Yo 6 años hice clases, o estoy haciendo también en el preuniversitario Luisa Díaz, que es un preu popular también. Así que algo sé. Algo sé de tips para entregarle a ustedes de la experiencia. ¿Y eso alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces voy a detener la grabación.